tenemos esta capacidad de poder contactarnos con el alma, poder percibir y ver también entidades debajo de alto astral. El ser humano, a veces, por el mismo hecho de que ignora la gran capacidad de creación que tiene, ignora que crea su propia realidad en su cerebro. Pero no todo lo que te pasa en la vida es culpa de brujería. No todo. A veces eres tú mismo con tu pensamiento haciéndote daño. ¿Qué hubo, raza? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de su podcast Cuentos Paranormales. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una persona de Ecuador, si no me equivoco. Es una vidente medium, la cual, pues, afortunadamente tuvimos el placer de recibirla en el grupo de la Sociedad de lo Inexplicable. Es una creadora de contenido también de Ecuador. Entonces, pues denle la bienvenida a Connie Medium. Connie, ¿cómo estás? Ahora sí que preséntate aquí con la audiencia, déjanos tus redes sociales y a lo que tú te dedicas. Hola, hola, ¿cómo estás? Un placer saludarte también. Gracias por la invitación. Un saludo también a todas las personas que nos van a ver por medio de tus canales. Y pues nada, como tú lo dijiste, yo soy Connie, soy medium, vivo acá en Ecuador y pues también soy creadora de contenido, ¿no? Tengo un programa radial, soy locutora radial y tengo un programa que se llama Inframundo Paranormal 13, que es de investigación paranormal. Pero pues digamos que este programa lo enlazo con lo que soy medium y coach espiritual, entonces trabajo en estas áreas, digamos, de salud espiritual, ¿no? De salud emocional también y lo enlazo con lo de la mediumnidad y es esto lo que se transmite también en el programa que va junto con lo de investigación paranormal. Y por ahí pues una que otra, otras cosas que hacemos dentro de lo de la creación de contenido, que es básicamente por lo que llegamos a conocerlos a ustedes, porque pues me ingresaron ahí al grupo, como tú dijiste, de la Sociedad de lo Inexplicable. Saludo para ellos también. Y aquí nos vemos. Ok, a ver, Connie, bueno, vamos a empezar. Mira, la dinámica aquí, no sé si tú has llegado a ver de mi contenido, si no, no pasa nada. Mira, aquí lo que tratamos de hacer es una plática. Yo te voy a hacer unas preguntas, pero la plática nos va a ir llevando a otras preguntas y así, ¿no? El chiste es que tanto tú como yo, como la audiencia, se lleven un buen sabor de boca de la plática, ¿no? Por ahí soltar algún facto, algo de conocimiento, si se puede. Si no, no pasa nada. A final de cuentas, somos canales de entretenimiento, no somos canales que promueven una verdad absoluta. Entonces, pues, dicho esto, me gustaría empezar con la primera pregunta. Connie, esto de la mediumnidad, ¿es algo con lo que tú naciste? Sí, y también lo desarrollé, ¿no? Porque no es suficiente, es como, por ejemplo, tú naciste tal vez como cualquier otra persona con la capacidad de cocinar, pero no sabes cocinar bien a menos que te desarrolles en eso. Igualmente la mediumnidad. Creo que todos poseemos mediumnidad en distintos niveles y pues lo vamos desarrollando según cuánto también tú estudies, te prepares o demás. Entonces yo, claro, nací con mediumnidad desde que tengo uso de memoria, pues atravesé por esta clase de conexiones, por esta clase de sensibilidad, por esta percepción y todo. Pero obviamente cuando era niña no lo entendía muy bien hasta cuando ya fui adolescente y digamos que ahí apenas lo desarrollé y entendí lo que es la mediumnidad. Hasta ese momento no me encasillaba dentro del término tampoco porque no lo conocía, sino hasta más adelante que ya mediante estudio y mediante el choque con otras personas, digamos, también de sanación, me da esta facilidad después de entender qué es lo que soy y poderme desarrollar también. Ok, el término medium, hasta donde yo tengo entendido, y yo soy una persona que soy también nuevo en esto de crear contenido paranormal y todo, el término para mí es el poder contactar, el término de medium, el poder contactar con personas que ya trascendieron. Me gustaría que pues tú,
que tienes este don desarrollado y que sabes un poco más, a ver si nos los puedes explicar bien para no nada más dejarlo como esta explicación, ¿no? Porque todo mundo lo conoce por esto, ¿no? El que eres medium, contactas con personas fallecidas. Ujú. Bueno, el medium sí contacta con el alma de los fallecidos, porque ya lo denominaríamos como persona mientras está vivo, mientras está ensamblado el cuerpo con el alma. Entonces, el medium puede contactar con el alma tanto de vivos como de muertos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los vivos? Tal vez aquí un poco la aclaración que se hace a veces entre la tergiversación y lo que se conoce normalmente o lo que te venden tal vez la información en televisión o en redes sociales, en pantallas. El solo hecho de que tú tengas un alma ya quiere decir que yo me puedo comunicar contigo, sea que estás vivo o sea que no lo estás. La diferencia es que cuando tú estás vivo, por ejemplo, yo hablo contigo mientras mi materia, o sea, mi cuerpo, habla con tu materia, que es tu boca, y nos comunicamos por básicamente tu boca con mi boca y con el receptor como el oído, ¿no? El alma, en cambio, tiene una forma distinta de comunicación, entonces mientras tú hablas con mi materia, tu materia habla con mi materia, mi alma también va interpretando la tuya y voy escuchando todo aquello que tu boca no dice, ¿no? Es como una especie de idioma mental, ¿no? No que se hable, sino que se siente. La mediumnidad que abarca dentro de las distintas clases de claris o dentro de las distintas clases de mediumnidad, existen los mediums, por ejemplo, que son perceptivos en la piel, en el oído, eh, por la boca, igualmente la sensibilidad, o sea, la clariaudiencia, la clarisistencia. No es uno solo el tipo de mediunidad. Hay mediums que son más desarrollados que otros, pueden escuchar, sentir, oler, percibir, o sea, tienen como que todos sus sentidos despiertos. Hay otros que solo pueden escuchar, hay otros que solo pueden sentir, hay otros que solo se pueden comunicar. Existen distintas formas de comunicación, por ejemplo. Hay comunicaciones que son muy textuales, hay otras que vienen como simbología, que llegan a tu cabeza como, qué sé yo, estás canalizando un alma y de repente ves, por ponerte el ejemplo, ves una moto, ves una caja de lápices y un tazón de arroz. Entonces ahí ya es mera interpretación, tratar de entender esta clase de imágenes que llegan a ti. Pero todo es de una manera muy mental, en el caso de la mediunidad, sea con personas vivas o con fallecidos. Ahora, claro, el medium lo que es un puente canalizador, ¿no? Ese es un medium en sí, el concepto. Nosotros somos medium, como dice, el medio de comunicación. Somos ese puente canalizador entre los distintos planos, plano astral, plano físico, en las distintas dimensiones, en ya términos un poco más técnicos, digamos, dentro de las distintas dimensiones, en los distintos planos, tenemos esta capacidad de poder contactarnos con el alma, poder percibir y ver también entidades debajo de alto astral, demonios, canalizar esta energía, sentir la energía de las personas. El ser medium me permite que cuando estoy canalizando o estoy en contacto con una persona, mi energía se compacta con esta persona y si a ti te duele el pie, a mí me duele el pie, si a ti te duele la cabeza, a mí me duele la cabeza, o sea, lo que sea que te pase a ti, me pasa a mí porque estoy receptando toda esta señal tuya energética, porque nos comunicamos básicamente por vibración y pensamiento, y yo recepto toda esta información energética tuya y la voy eh, integrando en mí para desintegrarla en entendimiento. Okey, okey, entonces, no es únicamente el poder comunicarte con espíritus o almas de personas que ya trascendieron, ¿no? También hay como esta comunicación con los vivos, ¿no? Que normalmente es lo que en México se conoce como cuando vas con un chamán o con un brujo, ¿no? Que como que te leen tu alma, tu aura, y ya y ellos te dicen básicamente si tienes algún daño, si tienes alguna enfermedad, si tienes esto, ¿no? Básicamente esa es la mediunidad con las personas vivas, ¿no? Es lo que hasta donde entendí. Ujú. Ahora también existe este factor de que nos confunden mucho, bueno, tal vez no sea una confusión,
sino que dicen mucho que somos videntes porque, por ejemplo, cuando yo estoy canalizando, digamos, estoy canalizando a ti, ¿no? De repente te puedo ver como dañado por acá, si te vas a accidentar. Empiezo a ver cosas que te puedan pasar porque esta comunicación es, a ver, dentro de los planos astrales, el pasado, presente y futuro no existe, son como una sola línea, uno hace determinados saltos para poder como que sacar la información dentro de los distintos tiempos, lo que nosotros conocemos como tiempo. Entonces, en este proceso nosotros podemos ver, por ejemplo, cosas que les van a pasar a las personas. Si una persona va a tener un accidente, por ejemplo, yo lo veo ya golpeado, ya desfigurado, o si una persona tiene alguna enfermedad, veo eso, veo la energía más fuerte justamente en la parte del órgano que está afectado o esta clase de cosas. Entonces, la gente dice que nosotros somos videntes porque a veces dentro de la canalización podemos ver esta clase de cosas. La videncia, o sea, que una persona sea vidente no quiere decir que sea medium. O sea, el vidente no es medium. Tiene la capacidad de ver, sí, tiene la capacidad de ver algunos acontecimientos y poder vaticinar, por ejemplo, pero para poder ser medium necesita tener sus claris despiertas y poder sentir como siente un medium. Y pues ahí viene la parte que te decía, que son distintas las claris, clarisistencia, que es sentir, claraudiencia, que es escuchar, clarividencia, que ahí viene la videncia, clarividencia, que es ver. Entonces, no todos los mediums son videntes y no todos los videntes son mediums. Okey, sí, sí, es como tú lo mencionas, ¿no? Dentro de una canalización que tú puedes hacer con una persona, tú puedes ver el algo algún accidente, incluso que ya le sucedió, pero como dices, o sea, no hay una línea de tiempo entre pasado, presente y futuro, como tú estás viendo un suceso que no sabes si ya pasó o que va a pasar apenas, ¿no? Es como por decir, yo tengo amigos, que leen el tarot. De repente, ahí cuando estoy ahí platicando con ellos, les digo: "Oye, a ver, aviéntame las cartas, léeme las cartas", ¿no? Me ha pasado como curiosamente, como 2 veces, que mi futuro no me lo dice. Me dicen cosas que ya me pasaron y cosas que me están pasando, pero mi futuro no aparece. Entonces, es curioso. Y las veces que me han dicho: "Oye, ¿sabes qué? Ten cuidado con esto, te puede pasar esto, ten cuidado", ha sido como algo muy específico que yo digo: "Esto me pasó hace 2 o 3 días", ¿no? Que sí me pude haber tenido un accidente, me pude haber caído, me pude haber lastimado, y es algo donde, como tú lo mencionas, yo, comprendí eso de que estas videncias, bueno, sí, estas videncias, pues, o la lectura del tarot no precisamente te dice tampoco algo que te va a suceder, sino que son hechos que la persona que te está canalizando logra ver, pero no sabe en qué etapa de tu vida. Puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 10, pueden ser 15, o incluso te pudieron haber pasado 1 o 2 días antes. A mí eso se me hace muy, muy curioso porque, tío, a mí me han tirado las cartas y como un futuro, que me digan: "¿Sabes qué? Ten cuidado con esto, te va a pasar esto". No me lo han mostrado, a menos que yo haga como una pregunta muy específica. De hecho, ahí en la sociedad tenemos a Roberto Aragón. Él es, él lee las runas, preguntándole a él sobre una cuestión legal, él sí me supo decir, ¿no? ¿Sabes qué? Pues en tanto tiempo puede que, pero haciendo una pregunta específica, porque si yo nada más voy a ver, léeme las cartas a ver qué me va a pasar, no aparece como un futuro, ¿me entiendes? Claro, es que la cuestión del tarot, a ver, la cuestión del tarot está realmente muy limitada por la interpretación del tarotista e incluso hasta por el estado anímico, físico, emocional, tomando en cuenta que el ser humano habita 4 cuerpos, ¿no? El ser humano habita el cuerpo físico, el mental, emocional, y dentro o sea, dentro de los cuerpos que tú habitas, dependiendo de esto, te llega también esta clase de mensajes. Entonces, la persona que te está leyendo el tarot debe estar como que en un estado físico, espiritual, mental y emocional intacto para poder tener una canalización muy limpia. Y eso es muy difícil porque
nuestro cuerpo tiene demasiadas limitaciones, ¿no? Tú pasas 3 días sin comer y tu cuerpo, tus órganos todos empiezan a funcionar mal y empiezan a tener una gran cantidad de problemas. No puedes pasar más de 3 días sin tomar líquidos porque sufres deshidratación. No puedes pasar más de 3 días sin dormir porque tu cerebro empieza a confundir las imágenes y la disasociación se hace muchísimo más profunda, más grave y empiezas a confundir tu realidad. Entonces, todas estas eventualidades son un ejemplo de que nuestro cuerpo realmente tiene muchas limitantes. En los campos espirituales, si tú estás dentro de los niveles más bajos, por ejemplo, el doctor Hawkins elaboró una escala de esta clase de frecuencias colocando, por ejemplo, el miedo dentro de las más bajas. Si tú estás pasando por una temporada de tribulación y tu espíritu, tu energía está en frecuencias muy bajas, por estas frecuencias ingresan una gran cantidad de bajos astrales porque tú abres este portal energético tuyo y por ahí ingresan una gran cantidad de bajos astrales que te consumen y lo único que van a hacer es bajar tu frecuencia energética también. Entonces, si el tarotista, por ejemplo, está pasando por un problema físico que no se alimentó bien o se alimentó demasiado, esa es otra, por ejemplo, para una buena clarividencia, para tener tal vez una interpretación asertiva del tarot, tienes que no haber comido mucho, mucho antes de hacer la conexión para que tu cuerpo no esté tan placentero, para que el cuerpo no esté en esta exacerbación de alimentación, sino estar en la frecuencia correcta. Entonces, claro, vienen una gran cantidad de factores que intervienen en el momento de interpretar el tarot. Si el tarotista está bajo influencia de pensamiento negativo, tiene problemas personales, tiene problemas económicos, está con algún problema de salud o cualquiera de las 4 existencias de nuestro cuerpo, de nuestras 4 existencias, cualquiera de estas pueden alterar el resultado del tarot si tú no sabes manejar bien tu energía. Esa es la una. La otra, el tarot te responde preguntas específicas y muy sesgadas, como tú lo dijiste, ¿no? Entonces, tal vez ahí puede ganar un poco la mediumnidad, porque, por ejemplo, si yo canalizo a una persona, veo a la persona muy pequeñita y le calculo más o menos y digo, a ver, tenías por ahí unos 8, unos 9 años, porque podemos identificar a una persona en edad, en memoria, ¿no? Y ahí podemos saber en pasado, por ejemplo, te pasó en tal época, o siento que era en esta etapa de tu vida. Y el futuro, en cambio, es muy incierto porque tu futuro va cambiando cada segundo con cada medida que vas tomando. Por ejemplo, tú y yo, si hace un momento antes de conectarnos te llamaban por teléfono y algo cambiaba, tu futuro cambiaba inmediatamente. En ese momento cambiaba. Entonces, no está nada escrito en el futuro. La única línea de tiempo existente es la del presente. Esta es la única línea existente. El minuto uno de esta conexión ya no existe. Entonces, realmente el tarot, el péndulo o cualquiera de estas maneras de lectura están muy limitadas por estos tiempos, que no es lo mismo cuando tú aprendes a manejar esta, esta dualidad existencial entre los planos físicos y los astrales. Sí, esto que mencionas sobre el futuro, yo te digo, he tenido las lecturas y no me han dicho como un futuro, porque muchas veces las personas que acuden a tarotistas o a videntes o a mediums, ¿no? Como dices, el término o sea, las personas se equivocan mucho, ¿no? Respecto a lo que puede hacer cada persona. En México, pues les dicen brujos, En todos ¿no? lados. O chamanes o curanderos, ¿no? Eh, bueno, sí, pero es ahí donde como tú lo mencionas, cada persona tiene su videncia o su don desarrollado de diferente manera. El estado anímico afecta también mucho lo que es lo que ellos puedan ver. Y aquí es algo que tú mencionaste, que también me gustaría hacer énfasis en eso, y como recomendación a la audiencia, pues ahora sí que no se centren tanto, no se apasionen tanto en saber lo que es su futuro. Pueden ir con una persona que les lea el tarot, les puede decir, hey, te puede pasar esto o te va a pasar esto, pero no significa que en realidad ese futuro vaya a pasar. Claro,
te pueden decir: "Oye, yo te detecto una enfermedad de riñones o de pulmones". Okey, si tú eres una persona que fuma, si eres una persona que consume mucha gaseosa, obviamente por ahí va lo que es, ese futuro, ¿no? Pero te están diciendo: "Esto es lo que yo estoy viendo. Si tú llegas a cambiar esto", o sea, no te ellos no te lo dicen: "Si tú llegas a cambiar esto, esto no va a pasar". Porque normalmente las personas son muy pocas las que te dicen: "Cuídate de esto, porque si no te puede pasar esto". Ellos te dicen: "Yo veo esto en tu futuro y esto te va a pasar". Y es como que las personas se sugestionan, empiezan a tener miedo de que: "Ah, es que me voy a accidentar o me voy a enfermar de esto", ¿no? Entonces, yo esto quiero hacer énfasis con las personas que nos están viendo, de que si acuden con una persona que les lea las cartas, les el tarot, las runas, el péndulo, no significa que eso es un hecho que va a pasar. Como lo mencionaste ahorita, el futuro puede cambiar en solo un segundo. Eh, una decisión lleva una cada acción lleva una consecuencia. Entonces, esto no significa que les va a suceder, ¿no? No se sugestionen, porque yo conozco personas que me dicen: "Oye, es que fui que me echaran las cartas y me aparece que voy a conocer a una mujer así, y que esa mujer se va a enamorar de mí", que cosas así, pero para eso tiene pues, ahora sí que seguir tu camino como lo vas llevando, ¿no? Pero una decisión te puede llevar a otro camino, a otro futuro muy diferente, ¿no? Entonces, no es que lo que te dijo el tarotista es 100% correcto, es un posible futuro. Yo soy de esas personas de que las veces que me han dicho: "Oye, te puede pasar esto, así, así", okey, bueno, vamos a tratar de que si es algo malo, de cambiarlo y no sugestionarme y no estar con eso de que me va a pasar esto, me voy a enfermar de esto. No, hay que tomar eso más que nada como una advertencia de un posible futuro en dado caso de que sea una enfermedad, ¿no? Yo así lo veo, y a como tú me lo estás explicando, creo que así es como, pues, como es, ¿no? La realidad, de que no es algo 100% cierto, sino que uno puede alterar esa visión que tuvo este tarotista, ¿no? Cuando te leyó tu futuro. Sí, esta parte que tú acabas de mencionar es muy importante y es algo que yo lo digo, creo que siempre en consulta y hasta en conferencias que he dado, charlas que he dado, siempre lo menciono. Porque, a ver, el ser humano a veces, por el mismo hecho de que ignora la gran capacidad de creación que tiene, ignora que crea su propia realidad en su cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te vas a servir con cualquier persona que se dedica a limpiar, por ejemplo? En toda industria, no solamente en esta, en toda industria, para que tú puedas consumir algo, debe haber como premisa una necesidad. En el caso de no existir la necesidad, te la generan. Entonces, en este caso, cuando tú consultas a cualquier persona que se dedica a esto, su tarea va a ser generar tu necesidad. ¿Cómo lo hacen? Mediante la sugestión. Pues, claro, ellos conocedores de que nosotros somos capaces de crear una realidad con nuestra mente, pues siembran esta idea y tú desde tu cerebro generas esto como una realidad y empiezas a vivirla. Si te dicen, vas a tener un accidente, por ejemplo, la persona altera su comportamiento y empieza a ya no salir, guarda el carro, toma decisiones que van en torno a esta nueva forma de pensamiento que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes no salía, siempre salía en su carro, y ahora por el temor de lo que le dijeron que va a tener un accidente, deja de salir en el carro, ¿no es cierto? Puede que coja un taxi y ese taxi sí estaba destinado a tener un accidente y lastimosamente fallece allá y no en su carro. Entonces, la gente altera su realidad en base a las cosas que les dicen porque su mente está sugestionada. El ser humano tiene cerca de 60.000 pensamientos diarios.
Imagínate tú que de estos 60.000 pensamientos nosotros aprendiéramos a utilizar esos 60.000 pensamientos en base a un conocimiento previo de algo que aún no conocemos o que no hemos descubierto de nuestro cerebro, del funcionamiento de nuestro cerebro, de cómo vas creando tu realidad todos los días, cada segundo. Por ejemplo, hay una teoría a mí de Jacobo Greenberg que me apasiona, que me encanta, que es de cómo básicamente tú creas la realidad que te rodea. Pongamos el ejemplo, un niño pasa corriendo al frente tuyo. Si tú detienes tu mirada en planos segundos, si tú detienes tu mirada en que el niño pasa, el niño existe en tu realidad. Si tú no lo determinas, si no lo ves, el niño no existe en tu realidad. Es tu cerebro el que forma tu día a día, el que forma todo lo que tú haces y eres. Entonces, bajo esa sugestión de pensamiento, bajo esa influencia emocional y de pensamiento que te generan, tú empiezas a tomar unas grandes decisiones y vas alterando tu vida. La persona, a veces, ni siquiera, yo no estoy diciendo que los trabajos de brujería no existen, existen, sí existe, y la maldad existe, la envidia existe, la mala energía existe, todo esto existe, pero te afecta en medida en la que tú permites que esto pase a tu vida. Porque por último, sí, puedes estar hecho un trabajo de brujería y te puede estar afectando, pero te va a afectar realmente y va a ingresar a tu vida una vez que tú empiezas a regalarle tu energía, una vez que tú empiezas a mentalizarte en esto y por eso te empiezas a enfermar y por eso te empiezas a sentir mal, por eso empiezas realmente a alterar tu energía porque te sembraron esta idea y tú la formaste como una realidad dentro de tu cabeza y eso lo traspasaste a tu día a día y lo empiezas a vivir. Entonces, como en cualquier otra industria, como en cualquier cosa de consumo, si no existiera una enfermedad, no necesitas la cura. Si no existieran problemas legales, no necesitarías abogados o cuestiones legales. Si no existiría enfermedades perdón, espirituales o no te las sembrarían, no necesitarías recurrir a estas personas. Entonces, obviamente, ellos están asegurando su trabajo, ¿no? Con esto tampoco estoy diciendo tienes que despreocuparte de tu lado espiritual, sino que tienes que saber bien a quién llegas, cómo llegas y de qué manera también te venden información, te meten información. Sí, esto que tú mencionas, ¿no? El hecho de dar energía a cosas negativas es algo muy importante, porque esto es lo que genera la sugestión. Como te mencionaba, ¿no? El hecho de que vas con una persona y te dice: "Te va a pasar algo", ya tú estás sugestionado, estás pensando: "Me va a pasar esto, voy a tener cuidado", y a final de cuentas, esa misma sugestión hace que tu aura o que tu cuerpo espiritual vibre de una manera diferente, atrayendo eso, ¿por qué? Porque tu mente, a final de cuentas, como decía Hermes Trismegisto, todo es mente, ¿no? Entonces, al tú estar pensando en eso, vas a atraer ese tipo de vibraciones a tu vida. El hecho de es como ahorita, ¿no? Está muy de moda lo que es el manifestar, sí, yo voy a manifestar riqueza, yo manifiesto abundancia, yo manifiesto buena salud, economía próspera, buen trabajo, todo eso, sí, ok, está perfecto que lo manifiestes, pero una cosa es simplemente poner tu mente en ello, manifestarlo, desearlo con tanto fervor, y otra cosa es ponerte a trabajar y hacer que eso suceda, porque como lo mencionas, tenemos cuatro cuerpos, bueno, el espiritual, si tú estás vibrando alto, el cuerpo espiritual va a hacer que tu cuerpo físico, de cierta forma, también eleve su vibración y haga por buscar lo que está decretando, como en este caso, ¿no? Prosperidad y cosas así. Pero también uno tiene que ponerse las pilas, como decimos nosotros. Si simplemente decretas y lo dejas me va a pasar porque ya lo decreté, ¿no? Y aunque lo traigas en tu mente todo el tiempo, si tú no pones de tu parte, de que tu cuerpo físico o tu mente, ¿no? Que trabajes por ello, no va a pasar. He platicado con personas que me dicen: "Mira, vino una persona, me pidió un trabajo para prosperidad, que no tiene trabajo, que quiere tener $1,000,000, ganarse $1,000,000 al mes, viene, yo le hago el trabajo, 3 4 días después le hablo: "Oye, ¿ya encontraste trabajo?". "No, pues no". "¿Qué estás haciendo?". "Estoy acostado en mi casa a la 1 o 2 de la tarde".
¿no? Entonces, es esto, como esta persona, Julián Sarmiento, un amigo de Colombia, que él también le mando unos saludos, él me comentó eso, dice: "Aunque vayas con el mago Merlín a que te haga un trabajo de prosperidad, a que te haga un trabajo de magia muy fregón, si tú no pones de tu parte, en buscar eso que tú pediste o que tú decretaste, eso no va a suceder, porque la magia es una herramienta poderosa, pero las cosas no suceden por arte de magia, ¿no? Entonces es algo que él me comentó y yo digo, sí es cierto, el hecho de decretar no te da por hecho las cosas que sí van a pasar, ¿no? Tiene uno que poner de su parte también, no nada más es, ya fui, me hicieron un trabajo, la magia se va a encargar de todo y es algo que muchas personas que consultan con brujos, con chamanes, no entienden. Ellos piensan que ya fueron con estas personas y esa persona va a hacer, la magia de estas personas va a hacer todo y ya ellos no tienen que mover un dedo. Ujú. Mira, en esta cuestión, en estas formas de pensamiento, como existe la sugestión, ingresa más rápido en las personas que no tienen tal vez subconscientes despiertos y que viven en forma consciente nada más. La conciencia es muy buena para engañar. El ser humano básicamente se basa mucho en lo que radica o existe en su conciencia, olvidándose que el ser humano tiene subconsciencia e inconsciencia. Nuestros comportamientos más errantes o tal vez los que nosotros no reconocemos radican en nuestra inconsciencia. Estos son los abruptos que tenemos a veces cuando respondemos de manera que ni nosotros mismos nos reconocemos. Entonces, cuando tú vives mucho en conciencia, sin despertar tu subconsciencia o sin considerarla, ni la subconsciencia ni la inconsciencia, vas tomando decisiones siempre que son muy fáciles de sugestionar. Y en estas formas de pensamientos, las ondas cerebrales que funcionan bajo sugestión de distintos efectos, por ejemplo, un sonido puede afectar tu percepción, ¿no? Porque la amígdala, la ínsula o el córtex prefrontal trabajan de una manera sistemática para generar la activación de ciertas hormonas para sugestionarte bajo el miedo. El miedo es uno de los sentimientos o de las emociones más bajas del ser humano. Esto genera un campo, una frecuencia alrededor de la persona que, que inactiva, por ejemplo, las ondas gamma. Las ondas gamma son las ondas más rápidas de funcionamiento en el cerebro. Para tener una asertiva o una efectiva manifestación en la que realmente tú hagas un llamado interno con poder, dejando de lado el temor, ¿no? Deberías tener completamente activas estas ondas gamma y hacerlas funcionar con la rapidez con las que ellas funcionan, porque son las ondas de más alta frecuencia en el cerebro, que van entre 30 a 100 hercios. Imagínate esa rapidez. Entonces, con esto se va generando la idea y con esa misma rapidez tú vas recibiendo la respuesta también. Cuando nosotros decimos que tienes que hacer un llamado al universo o que tienes que hacer una manifestación asertiva, nos referimos a que debes tratar de eliminar todo pensamiento negativo, todo pensamiento de que no vas a poder y elevar estos niveles para poder activar estas ondas y realmente que todo lo que existe en tu cerebro permita que la manifestación sea la correcta. Pero para esto tienes que subir tu vibración. Y existen algunas formas, por ejemplo, limpiando primero tu energía, entendiendo desde tu subconsciente, no desde el consciente, entendiendo desde el subconsciente, aceptando tus errores para que puedas vivir con ellos y no tengas que estarte peleando siempre con ellos y entender que eso precisamente te hace el ser único que eres, los errores, los defectos, las virtudes, absolutamente todo lo que eres. Eso es vivir en espiritualidad en realidad, lejos de lo que la gente cree. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vivimos en un mundo en donde un concepto se mezcla con el otro, ¿no? Dicen brujas, por ejemplo, a cualquiera que se dedica al esoterismo, también a los mediums, a los chamanes, o sea, dicen bruja cualquiera porque no conocen los términos. En realidad, bruja es una mujer de conocimiento que sabe utilizar cada elemento para sanación o para alteración de comportamiento, para influencia. O sea, es una mujer sabia, punto. Y claro, una medium puede ser una bruja, un chamán también puede ser un brujo, una bruja, pero no se conoce muy bien los términos. Y ahora mezclan todo. Dentro del ocultismo, claro, se estudia el esoterismo, se estudia la espiritualidad, se estudia una gran cantidad de cosas y mezclan todo con todo. Entonces los mediums esotéricamente también nos consideran brujos, pero como que estamos trabajando en esta clase de brujerías y tanta cosa. Entonces, claro,
Si ya nos ponemos a hilar en cada detalle, es una confusión más por la desinformación. Por ejemplo, en el tiempo en el que yo recién me descubrí como medium, yo tenía como 15, 16 años cuando recién lo entendí, lo conceptualicé y le pude poner un término a lo que yo era. En aquel tiempo nosotros éramos solamente de libros. Entonces, toda la información que ingresaba a ti era por medio de investigación en libros, que era mucho menos desinformativa que ahora. Ahora, el Internet, los teléfonos, todo lo que tenemos nos informa, cierto es, pero creo que nos informa un 30% y el 70% te desinforma, porque pues está direccionado a complacer como placebo a tu cerebro de la información que tú quieres recibir y no la que necesitas, sino que la que por vicio recibimos. Tienes 24 horas en el día, de las 24 horas tienes 3 horas libres, digamos, y esas 3 horas tú prefieres estar viendo TikToks de nada, o sea, de cosas que no te nutren, en lugar de estar investigando algo que en realidad puede retroalimentarte y que puede ayudar a elevar tu conciencia. Esa es la clase de comportamiento habitual que tiene el ser humano. Entonces, eso difiere mucho, por ejemplo, cuando yo era pequeña y cuando aprendí recién de esto, yo me comía libros, estudiaba y todo. Y la desinformación con la que vivimos ahora es un arma de doble filo realmente. Y te hace creer desde el ego, te hace creer que conoces mucho cuando en realidad no conoces casi nada. Ciertamente, ahorita, redes sociales. De hecho, creo que se hizo un estudio donde el 90% de la información de redes sociales es falsa. Entonces, imagínate el nivel de desinformación que hay. Yo he entrevistado a personas, así como tú, que tienen ciertas videncias, ciertos dones, y lo que siempre me dicen es eso. Ahorita las redes te desinforman, te dan consejos, o sea, ya todo mundo en redes es un brujo, una bruja, saben de esoterismo, saben de ocultismo, pero, y hasta te ponen rituales, ¿no? Haz un ritual de esto. Ok, sí, está muy bien que quieran como informar, entre comillas, pero también con el de que sepa las personas, ¿no? De que el ritual que vieron en TikTok tal vez me funciona a mí, tal vez a ti no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque los rituales no nada más es de que ahí están los materiales, haz un círculo con azúcar, échale alcohol y préndele lumbre y ya pásate 2 o 3 veces por ahí y ya te vas a limpiar, no. Eh, Eso va más que nada la persona que con la que tú vayas a que te haga una limpia, esa persona tiene que trabajar con tu energía, no es que uno lo pueda hacer. Hay ciertas cositas que sí, por decir baños, pasarte un huevo, eso es como lo común, ¿no? En que nosotros conocemos en México, de pasarte un huevo con alcohol, con albahaca, con alguna hierba, prender un incienso, salvia, ese tipo de cositas que sí te puede ayudar a armonizar el ambiente como tal, no una limpia energética, porque las personas, al menos como yo, que no conocemos tanto o que no tenemos ese control de nuestra energía y de nuestra espiritualidad, no somos capaces de hacer una limpia energética al 100% para uno mismo. O sea, sí, sí te puedes limpiar hasta cierto punto, ¿no? Pero quitar un trabajo que tengas de brujería no se puede. ¿Por qué? Porque uno no tiene a lo mejor hasta ese canal no lo tienes abierto, ¿no? Esa percepción y muchas veces estos rituales también incluso salen mal, porque cuando una personas se limpian, empiezan a ocurrir cosas cuando traen un trabajo de brujería, ellos abren un portal, ellos según ya se limpiaron, pero empiezan a pasar cosas que no les sucedían antes. Entonces, esto es lo que a mí me causa, eh, no me da miedo, pero me da coraje, ¿no? El que muchas personas digan, haz esto, haz esto, y te vas a curar. Haz esto y vas a tener economía. Haz este ritual y invoca a tal ángel cuando en realidad no sabes lo que estás invocando, ¿no? Porque eh, con el poco conocimiento que yo tengo, se dice que muchas veces incluso hasta prender una veladora es un ritual que tienes que saber a quién pedirle, no nada más es de que la prendo y San Miguel Arcángel o Dios o así, tienes que saber pedir, tienes que saber como las palabras correctas para que la deidad con la que tú te quieres comunicar
te escuche, ¿no? Que haya esa comunicación, porque si uno va con toda la desinformación, puedes atraer entidades de bajo astral que a final de cuentas se van a pegar a ti y tal vez te van a cumplir 2 o 3 cositas, pero te van a estar drenando energéticamente, ¿no? Ujú. Sí, mira, y precisamente lo que tú dices acerca de eso de las limpias, no todas las limpias son para todo y existe, ahí hay que seccionar muy bien. Por ejemplo, la limpia de huevo acá también en Ecuador se utiliza muchísimo, yo lo utilizo muchísimo, pero lo utilizo generalmente con niños, porque ellos tienen o sea, tienen una fragilidad, ¿no? Que el adulto no tiene, entonces con ellos es mejor trabajar con huevos. También lo hago con adultos cuando tengo que retirar un poco la carga energética que me está estorbando para poder sacar trabajos de brujería. Pero es como el paso inicial y después vienen las cosas más complicadas. Ahora, ya dentro de la ritualidad, yo siempre mando a hacer baños también porque necesito que se laven, necesito que se quiten un poco de esa carga que tienen, porque el sitio en el que habitas es básicamente tu centro energético y ahí radica gran parte de tu energía, está impregnada en las paredes, en todos lados. Entonces hay que hacer un trabajo como completo cuando se trata de limpiezas espirituales. Ahora, para poder nosotros un poco hablar acerca de en qué nivel estás tú y qué tanto te puede estar afectando, es el todo, no solamente decir, es que te pegaste a una persona de vibras bajas o te metiste a un cementerio y por eso pescaste algo. Mira, eh, en toda esta clase de dimensiones, ¿no? En todas estas dimensiones, los bajos astrales ingresan por los bordes energéticos de más baja frecuencia. Cuando se genera estos bordes energéticos, todo lo que está alrededor de eso también es de baja frecuencia. Entonces, si tú estás con una frecuencia muy baja, por ejemplo, digamos, en frecuencias de 15, 16 hercios, hablando en sonidos, por ejemplo, eh, por esa frecuencia, por esa pequeña frecuencia va a ingresar una entidad que te va a afectar directamente y lo que va a hacer es que bajes más todavía, ¿no? Y para esto basta con que tú, por ejemplo, tú estás viendo una película de terror, ¿no? Estás viendo una película de terror. Dentro de la película de terror utilizan una gran cantidad de elementos visuales, sonoros y otros que son para crearte sugestión, ¿no es cierto? Entonces, utilizan un sonido en 19 hercios, ¿no? Es de muy baja frecuencia y tú no lo puedes percibir, pero tu vibración sí lo puede percibir. El oído no puede, pero tu vibración sí puede captar esa clase de frecuencia. Tu frecuencia baja, tú te encuentras en un nivel energético muy bajo y estás en suspenso, el mismo efecto que generan estas películas, ¿no es cierto? Si una persona con una vibración muy baja se te pega, en ese momento tu vibración va a bajar. Por ahí se crea un vórtex energético negativo por donde ingresa el bajo astral. Entonces, si ya estás siendo sometido a un trabajo de brujería, si ya se te está haciendo esta clase de trabajo y tú estás en esta vibración, vas a empeorarte en ese proceso. ¿Qué pasa con las limpiezas espirituales? Las limpiezas espirituales no son lo que comúnmente la gente cree, que tú te sometes a plantas o a huevo o lo que sea que te vayan a limpiar con ruda, con romero, con salvia, con lo que sea, que te vayan a limpiar y con eso ya está. No, es un proceso completo, es un proceso un poco largo, no es de un día, es de varios días y es de trabajar con tu energía de manera consciente, subconsciente e inconsciente. O sea, en la activación de tu inconsciencia y de tu subconsciencia para que tú puedas entenderlo en tus distintas existencias, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de limpieza al que te vas a someter, la limpieza ¿qué es? Es sacar absolutamente todo lo que tienes que está interrumpiendo en el proceso de tu evolución. Es como si, yo siempre hago este ejemplo muy didáctico, yo soy muy didáctica como profesora de escuela para enseñar, yo me manejo de esta manera. Entonces, por ejemplo, cuando se te pudre, por ejemplo, algo de comida en una olla, para que tú puedas limpiar esta olla, digamos que te fuiste de vacaciones y dejaste una olla con algo de comida, ¿no? Regresas 3 semanas después, eso ya está podrido, eso ya está hasta con lama, hasta con moho, ¿no es cierto? Para limpiar esa olla vas a tener que mandar una cuchara, cuchareta, cucharón, lo que sea, y vas a tener que mandar así en la olla para limpiar completamente la olla. Eso va a soltar el humo del moho, te va a dar náuseas, va a oler feo, o sea, te vas a descomponer, pero es necesario para limpiar la olla. Coges, botas este contenido, le pasas jabón, lejía, le pones agua, lo que sea, le enjuagas. Ese es el proceso de limpiar una olla. Para limpiar el cuerpo es lo mismo. Tienes que raspar con cuchara y tienes que sacar todo lo que está ahí interrumpiendo la energía. Entonces esto te va a causar malestar. Por eso las limpias que están bien hechas te causan malestar. Generalmente son los 3 primeros días después en el proceso de la limpieza que vas a estar con dolor de cuerpo, que vas a estar con náuseas, que te va a doler la cabeza, vas a estar con baja frecuencia,
vas a tener ganas de dormir. Tu cuerpo, como tiene tantas limitaciones, las que hablábamos al inicio, como tiene tantas limitaciones, dentro de las limitaciones, va a necesitar recuperarse para que tú puedas adaptarte a la limpieza y reintegrar tu energía. Ese es un proceso de limpieza. Por eso nos empiezan a pasar cosas raras cuando nosotros entramos en un proceso de limpieza. Porque dentro del orden universal, dentro del equilibrio universal, las personas son muy buenas para retener a personas en nuestra vida que no necesitamos. Tienes esa relación tóxica que no te da la gana de soltar, no sueltas. Entonces, eso es lo que te está haciendo mal. Si tú te sometes a una limpieza profunda, una limpieza espiritual, esta limpieza se va a encargar de que tu pensamiento también se limpie y empieces a tomar decisiones buenas para tu vida. Y dentro de esas decisiones va a ser sacar a esa persona. Por eso es que en las limpiezas nos separamos de los amigos, nos separamos de las parejas, nos separamos de personas con las que teníamos una dependencia emocional que nos estaba haciendo daño. Las limpiezas espirituales no son lo que la gente a veces piensa. Por eso yo siempre les digo, tienes que ser consciente de que va a haber un cambio tal vez 360 en tu vida. Que cosas que tú hasta ahora tal vez estimabas que estaban predichas no van más porque son cosas que están haciéndote daño y necesitas sacarlas y empiezas a tomar decisiones nuevas. Por eso son giros tan fuertes. Pero lo importante es no darte por vencido. Entender primero que tú eres dueño de tu energía y segundo que son procesos, este es un proceso para sanarte, para liberarte, para limpiarte. Eso es una limpieza espiritual. No es solamente coger y limpiarte para plantas un huevo y ya está, ¿no? Si bien es cierto, funciona, claro que funciona muy bien, pero sabiendo cómo hacerlo también y sabiendo aceptar que no es un único proceso, sino que es un compendio de pasos. Sí, sí, esto mismo, ¿no? Que mencionaban. No todo sirve para todas las personas y el hecho de creer que con un huevo ya te quitaste una brujería, pues es también algo muy tonto de pensarlo, ¿no? Bueno, Connie, vamos a hacerte otra pregunta. El, en tu Pues, desde que empezaste, ¿no? Como comentaste que tú sabías que tenías cierta facultad para, de comunicación y así, este, ¿alguna situación paranormal que hayas visto, que hayas escuchado? ¿Cuál fue la primera que tuviste? ¿Viste algo, escuchaste algo, alguien se comunicó contigo? Y también, ¿cuál ha sido tu experiencia más fuerte dentro de este rubro que tú te manejas, no? De que es, pues, la mediumnidad. Ya, a ver, creo que la primera experiencia que yo recuerdo, o sea, de la que tenga memoria, era muy pequeña. A ver, yo estudiaba, perdón, en un colegio acá en la ciudad donde vivo, que por temporadas mi papá me tenía con el recorrido para que me vaya llevando a casa y por otras temporadas no contrataba el servicio de recorrido, sino que mi madrastra me iba a retirar, la que era esposa de mi papá de ese tiempo. Ella me iba a retirar, ¿no? Y a veces ella llegaba muy tarde. eh, a veces, por ejemplo, ya todos los niños se iban y yo me quedaba solita en la escuela, a veces hasta las 2 de la tarde, me quedaba hasta muy tarde a veces. Y me quedaba sentadita y me hice muy amiga de la conserje de la institución. Entonces, claro, como yo estaba solita, ella me hacía la conversa, a veces sabía estar limpiando, yo le iba, le acompañaba. Me gustaba mucho meterme al salón de música, sabía pasar ahí porque creo que he sido artista toda la vida. Soy una persona de letras, soy escritora de poesía, de hecho, toda la vida estuve en cuestiones artísticas, mi alma se identificó muy bien con el arte. Y en aquella etapa yo pasaba muy metida en el salón de música de la escuela en la que estaba y me encanta el piano. Fue uno de los primeros instrumentos que quise aprender, de hecho, a tocar. Y pues alguna vez estaba sentada en el piano y la señora de limpieza que te comento, era ya bastante avanzada la tarde, y no me iban a ver, y yo estaba sentada en el piano tocando y la señora de limpieza estaba parada como en la puertita de este salón de música y estaba limpiando y yo veo una persona que se pasó atrás de ella. Entonces yo dije, pues quién si no hay nadie a esta hora, ¿no? Y me ganó la curiosidad, me levanto y me voy a ver así, como de reojito, me voy a ver atrás de ella y no había nadie. Bueno, pasó, pero me quedé pensando. Después de ella ya ingresó al salón de música y estaba limpiando, ¿no? Y en lo que yo estaba igualmente, seguía en el piano,
yo veo que atrás de ella, o sea, yo regreso a ver, levanto la mirada del piano y regreso a ver y veo una entidad, pero una cosa que a mí en aquel entonces sí me asustó y casi boto el piano por culpa de eso, porque, claro, yo no había tenido un encuentro con una entidad así nunca. Entonces, yo estaba tocando el piano y le regreso a ver a ella así y le veo una entidad que salía, o sea, que salía como de la espalda de ella hasta arriba, hasta el techo de esta aula. Y claro, yo me asusto, me hago así y casi se me cae el piano y le alcanzo a coger del pedestal este donde se coloca. Lo alcanzo a coger todo y la señora me dice que qué me pasó y yo solamente estaba congelada, o sea, no sabía cómo reaccionar. Y en ese momento yo no lo supe, no sabía, no entendía, y claro, yo regresé a ver, ya no había nada, pero en ese momento había un olor a huevo podrido, pero impresionante, o sea, como si en serio algo se hubiera podrido, pero, o sea, olía, no sé si has olido el huevo podrido como huele, eso es tan ya, o sea, una cosa tan asquerosa, y fue para mí hasta incontenible eso, o sea, me dio unas ganas de nausear súper, pero súper fuertes en ese momento, y no podía controlar eso porque no entendía, yo no sabía lo que estaba pasando. Eh, Me dio náuseas, me dolió la cabeza, me puse, no, olvídate, me puse súper mal, en un segundo me puse súper mal. Después de eso, bueno, al rato llegó mi madrastra a retirarme, yo me enfermé del estómago y estuve así como 3 días, ¿no? Y durante toda la noche no podía dormir porque tenía la sensación que esta entidad que había visto, que esta cosa, así como la veía como por atrás de ella, tenía la impresión que se me iba a venir encima. O sea, yo cerraba los ojos y la veía encima mío, entonces no podía dormir. Pasé 3 días con los ojos bien abiertotes, porque cada vez que los cerraba era como que sentía que esta entidad se venía en contra mío. Y me costó muchísimo como que poder volver a dormir. Después ya con el tiempo volví a vivir esta clase de circunstancias y todo, pero cada vez ya no era tan como fuerte, ¿no? Había un sueño en particular que yo tenía cuando era pequeña de un sacerdote con un perrito, con 2 perritos Rottweilers, que, bueno, ya, esta entidad que te digo fue como que me empezó desde ahí como que o sea, empecé a sentir esto como continuamente y el aviso de que iba a suceder nuevamente era un sueño que yo tenía, que soñaba con un sacerdote y con 2 perros Rottweiler. Cuando yo soñaba esto, al muy poco tiempo, a las 2 semanas más o menos de eso, ya me pasaba algo con esta entidad que te decía como que me acosaba. Y esa fue mi vida hasta cuando aprendí a manejar mi energía, hasta cuando ya estuve grande y aprendí a entender cómo contrarrestar esto un poco y no regalar mi energía, porque yo la alimentaba desde el miedo, claro, ¿no? Como era niña, no sabía nada, no entendía, ni sabía lo que era, pues yo solamente la alimentaba y la alimentaba con mi temor. Pero creo que este fue el acoso más fuerte que tuve durante toda mi vida y era una cosa que en serio no podía dormir, no podía comer, en serio me desnivelaba, pero de una manera brutal. Y como yo siempre, aparte, siempre fui muy noctámbula, de repente eran muy pocas las veces que yo podía dormir temprano y dormir toda la noche. Yo casi siempre me he levantado en la madrugada porque siempre he sentido full cosas. Si una mosca me suena por al lado, hasta eso siento. O sea, es una percepción tan fuerte, escucho el sonido de una manera muy fuerte. Los sonidos, yo trato a veces de como que cuidarme mucho porque dentro de estos, dentro de esta cuestión de captación de sonido, escucho cada sonido, escucho cada vibración y claro, eso te causa jaquecas, dolor de cabeza, o sea, es todo una cuestión espiritual y física también, pero creo que es lo más fuerte que viví, o sea, la primera vez que vi, ¿no? Y de ahí después ya vinieron otras cosas muchísimo más fuertes, pero creo que la más fuerte que puedo contar es esa porque fue la primera vez. No, y es que también al no saber, ¿no? Al tener este desconocimiento, pues, de lo oculto, no sabes en realidad si lo que viste era de verdad o simplemente te lo imaginaste, ¿no? Y además, eh, pues, como quien dice, esa fue tu la primera vez que veías algo, ¿o ya habías visto algo anteriormente? Veía sombras, veía el color de las personas y siempre fue desde niña eso, desde muy chiquita. Veía el color de las personas, veía sombras, veía muchas cosas, pero fue la primera vez que vi un bajo astral. Esa fue la primera vez que pude identificar un bajo astral y cómo estaba, claro, ya lo entendí después, no eso lo entendí como a los 20 años,
entendí que ese bajo astral estaba consumiendo a la señora, estaba alimentándose de ella, pero claro, no sabía cuando era niña. Solamente es una cosa muy fea y el olor putrefacto y la sensación de que te baja la frecuencia y los pelos se te ponen así de chinito y todo se te cambia en ese momento. Pero yo no lo entendí pues en ese momento, yo lo entendí ya después como 20 años creo. Una pregunta, bueno, esta pregunta nunca la he hecho, fíjate. Es, ¿cómo son estos seres de bajo astral? Porque siempre con las personas que he platicado, me mencionan que han visto demonios, que han visto bajo astrales, que han visto sombras, este tipo de, pues, de bajos astrales, ¿no? Entes de vibración muy baja, pero nunca he preguntado cómo son. ¿Son simplemente como una mancha negra, como una sombra? ¿Tienen una figura definida? ¿Son como una bruma? ¿Cómo son, o cómo lo pudiste percibir tú? ¿Sí se le veía alguna figura muy marcada, no sé, algún ser con cuernos, con una boca muy grande, con dientes? ¿Cómo lo viste? A ver, si lo puedes describir y claro, si no te molesta, ¿no? Porque bien dices que recordar es como volver a vivir las cosas, ¿no? Para mí los bajos astrales ahora son pan nuestro de cada día. En ese tiempo, claro, me cogió de sorpresa, pero ahora ya no. Yo te veo, yo te siento, nada. Vete de aquí. A ver, existen distintas clases de bajos astrales, yo no te puedo definir como que uno exacto y todos son así. Pero para que tú tengas una idea, hay algunos que son como una bruma, que son solo como una bruma. Yo siempre hago una pequeña como comparación con los dementores de Harry Potter. Aunque no se ven como ellos, más o menos los puedes imaginar así, ¿no? Algunos son como una bruma, eh, nunca tocan el piso, no tienen pies, son seres incompletos. Hay algunos que solamente dejan como un vestigio, como un rastro en la parte de atrás y que solamente puedes ver como que desde esta parte para acá los puedes ver. Hay otros que los puedes ver un poquito más, pero nunca se ven completos. Eh, Hay algunos que cuando han consumido mucha energía, y esto yo sí, yo he aprendido muy bien a identificar que cuando están, como nosotros, cuando comemos demasiado y estamos muy panzoncitos, cuando los bajos astrales han comido mucha energía, tienen una especie como de destellos, así que les sale así como Dragon Ball Z, cuando se convierte en la tercera fase, algo así, ¿no? Y tienen su energía así muy expuesta. Eso es cuando se han alimentado demasiado. En cambio, cuando están con mucha hambre porque no han podido alimentarse, no han estado cerca de una persona de baja vibración de la que se han podido alimentar, tienen casi una línea. ¿Escuchaste eso? Tienen casi una línea, ¿no? No tienen como que sino que son muy lineales, tienen como este perfil que tenemos nosotros aquí en el cuerpo y apenas una bruma que les sale de este filo del cuerpo. De ahí, mientras más alimentados están, más fuerte es como su campo energético, ¿no? Y también más completos se ven. Están muy reducidos cuando no se han alimentado, cuando ya ha pasado un tiempo que no se han alimentado. Todos tienen olores nauseabundos o fétidos. Pueden oler a azufre, pueden oler como a tierra mojada con cal, pueden oler como a basura, más o menos, pero como a basura líquida, como cuando se te pudre en líquidos comida, algo así. Algunos pueden oler a excremento también, es un olor parecido al excremento. Y los que ya son casi demonios ellos huelen a azufre. Es un olor muy característico el de ellos. Huelen a huevo podrido, por ejemplo. Estos que tú ves como lamias, o sea, que tienen como ya gestos, que ya les ves formas en el rostro y esta clase, o garras, o esto, eso ya son demonios, esos no son bajos astrales. Los bajos astrales son básicamente, los bajos astrales son fragmentos energéticos negativos que se forman como vortex, que solamente van incrementando, o se van reduciendo según no se hayan alimentado. En cambio, los demonios son más corpóreos, a los demonios sí se los ve, ¿no? A ellos sí tienen como que más forma, tienen pies, tienen brazos, tienen formas, tienen dedos largos, una característica que yo he visto muy común es que tienen esta parte de aquí, la tienen como muy así, como muy así, algo así, para que me puedas entender. Pero, claro, hay distintas clases de bajos astrales. Hay algunos que, por ejemplo, las almas que ya han pasado demasiado tiempo que no han podido trascender
y que han sido personas malas, tal vez, ¿no? Acá en vida, y que sencillamente no se quieren ir y están aquí solo alimentándose de todo lo que les rodea. Ellos pasan a ser estos bajos astrales, se convierten en larvas energéticas, se convierten en bajos. Ellos tal vez tienen un poquito más de forma, se les puede visualizar tal vez un poquito más los ojos y se les puede visualizar estas formas de aquí, estas de aquí, ¿sí? Y de aquí ya se empieza como a perder un poco y de aquí, esto de aquí es como más para atrás, así la forma es como más para atrás y sin forma esta parte de acá, no tienen forma. O sea, tú los ves de perfil y no hay forma. Tú los ves de frente y ves como silueta. No, de hecho respondiste la pregunta que te iba a hacer, sí, la siguiente pregunta, que era el si una persona que ha sido muy mala en vida o que fue muy mala en vida tiene como la posibilidad de convertirse en un bajo astral. Ahorita pues lo acabas de mencionar, ¿no? Ahora, ya una última pregunta ya para irnos. Mencionaste bajos astrales, demonios y todo esto. Dentro de tu creencia, ¿crees que existen los fantasmas de niños? No es creencia, es evidencia. Los he visto, pero son muy pocos. O sea, es muy difícil ver las almas de los niños. Fantasma tal vez no es el término, ¿no? Porque es el alma de los niños. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los demonios son muy buenos para disfrazarse, ¿sí? Y de quienes más se disfrazan es de los niños. Yo he visto contadas en mi vida, creo que 2 o 3 veces. Sí, les puedo poner cuantificar, ¿no? Unas 2 o 3 veces. Había un niño que vivía en la casa donde yo vivía hace 4 años, creo, sí, 4 años, por ahí. Yo vivía en una casa de un conjunto que antes de yo pasarme a vivir había estado inhabitada por mucho tiempo. En esa casa habitaba, perdón el término, habitaba el alma de un niño, que era un niñito que estaba buscando a su mamá. Y en eso se quedan los niños. Cuando los niños se van y si en el caso de que realmente lleguen a ser entidades, o sea, perdón, que se queden como almas acá, que no tengan este proceso de transición, que no sufran, así que sufran este proceso de quedarse lo que se le conoce como limbo, las almas de los niños lo que generalmente están haciendo es buscando a los papás. Entonces, el alma de este niño me identificó como su madre y identificó a mis hijos como sus hermanos. Y fue muy difícil el desprendimiento. Cuando yo salí de esa casa, no tienes idea. Mis hijos lloraron, yo lloré. O sea, realmente nos dolió dar ese paso porque yo me iba de ahí y sabía que el niño no podía irse y yo no podía ayudarlo tampoco. Porque los niños no tienen el entendimiento que tenemos nosotros. Por ejemplo, si tú falleces, lo cancelo inmediatamente. Si llega a pasar y yo canalizo tu alma, desde el entendimiento maduro que tú tienes, desde el conocimiento, desde lo que tú puedes hablar y entender y todo, yo puedo hablar contigo y puedes irte, te puedo ayudar a que pases. Los niños no saben, ellos no entienden, ellos no saben que tienen que irse y lo único que quieren es a mamá. Es muy difícil hacer entender el alma de un niño y es muy difícil verles también. Ellos no te encuentras con almas de niños, ¿no? Pero digamos que tú te has encontrado un medium, ¿no? Un medium como yo se ha encontrado con 40 almas de niños. De esas 42 posiblemente son niños. Y todos los demás son bajos astrales, disfrazados desde tu necesidad, desde tu apego maternal, desde la sensibilidad de que vas a ver un niño y te vas a dejar que se acerque, lo que sea, va a ser un bajo astral. O demonios. Sí, es que eso es lo que se comenta mucho, ¿no? De que los niños trascienden automáticamente porque pues son almas puras, almas que no cometieron, pues bueno, dentro de la creencia religiosa, ¿no? El simple hecho de nacer ya es pecado, porque uno nace en pecado, ¿no? Supuestamente la creencia religiosa. Pero pues lo que se dice, que ellos como son almas puras, ellos sin ningún problema pueden trascender, ¿no? En este caso, como lo mencionas, hay un apego y ciertamente muchas historias de personas que han visto, bueno, yo lo pongo así en el término, fantasmas de niños o siluetas de niños,
a final de cuentas no son niños, como lo mencionas, no son los bajos astrales o demonios, son maestros del disfraz, de la mentira. Entonces, ¿qué, qué defensa vas a poder tener en contra de un niño, ¿no? Obviamente al ver un niño te desarman completamente, ¿no? Pero para ellos poder acercarse a ti y pues estar haciendo de las suyas, ¿no? O alimentándose de ti. Este, Connie, la verdad estuvo muy buena la plática. Pues a ver si más adelante nos aventamos otra plática así. Me gustó mucho tu manera de abordar los temas. Obviamente, eres una persona que sabe demasiado y pues como mencionas, ¿no? Te tuviste que pasar por este aprendizaje porque no nada más es nacer con el don, ¿no? Tienes que desarrollarlo. ¿Alguna recomendación o algo con lo que tú quieras cerrar el capítulo? Creo que tal vez tomarnos un poco de lo que mencionamos contigo mismo, que me cojo un poco tus palabras, eh, no dejar que invadan en nuestro cerebro, en nuestra mentalidad, en nuestro comportamiento, en lo que nosotros somos, en nuestra energía, innecesariamente. Una cosa es creer que existe un mundo espiritual y un mundo energético y otra cosa es permitir que cualquiera pueda fundar un mundo de ideas en tu cabeza. Eres dueño de tu pensamiento, eres dueño de tu vida, eres dueño de tu energía y nadie puede alterarla. Eh, la fuerza interna, justo esto decíamos cuando grabamos el podcast con David, con el docu, justamente nosotros decíamos eso, ¿no? Y creo que va a ser siempre mi recomendación más fuerte, el que es verdad que existimos personas como yo que ayudamos a sanar el alma y a sanar el cuerpo. Es verdad que tenemos este don y que podemos canalizar la energía, pero para ser completamente responsables, la responsabilidad viene desde el entendimiento de que nosotros no tenemos derecho a meternos en la vida de nadie. No podemos dar sugerencias a nadie que no nos haya pedido. No podemos meternos en la vida de nadie porque podemos alterar hasta su familia, podemos alterar todo, su ciclo vital. Entonces, si tú te encuentras con una persona que sin haberle pedido sugerencias o consejos energéticos o lo que sea, decide decirte, oye, tú tienes hecho un trabajo, no le creas, no le creas. ¿Por qué? Es tan sencillo como que la persona que tiene una conciencia espiritual despierta o que ha desarrollado de alguna manera estos dones, sabe que no se debe meter en la vida de nadie y debe respetar eso. Entonces, si te hacen esa clase de sugerencia, son personas en las que no se debe creer. La otra, siempre llevarse este concepto que necesitan generarte una necesidad para poder, eh, para que seas un consumidor, ¿no? Y sí existen métodos de sanación, sí existen métodos de curación, porque existe la brujería, pero no todo lo que te pasa en la vida es culpa de brujería. No todo. A veces eres tú mismo con tu pensamiento haciéndote daño. Y en el caso de que sea así, que seas tú haciéndote daño, para todo hay solución. No se te termina el mundo. O sea, hay un millón de cosas y existe un poder divino, sea cual sea, en el que tú creas, porque tampoco estamos para infundarte pensamientos, cree en Dios, cree en esto. No, no, no. Desde tu propia creencia, desde esa divinidad interna, es en esa en la que debes creer realmente y en la capacidad de sanación que tienes. O sea, no hay cosa más fuerte que esa realmente. Uf, muy buen consejo. La verdad, te agradezco el tiempo. Pues ya ves, habíamos quedado de grabar la semana pasada, pero por X tema no se pudo. Te agradezco mucho, Connie. Déjanos tus redes sociales para ponerlas aquí en la descripción del video para que las personas que pues llegaron hasta aquí y si les gustó el capítulo, que vayan a checar lo que es tu trabajo en redes. Y ahora sí que pues ya para despedirnos. Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, en todas mis redes sociales como Connie Medium, tanto en Facebook, en Insta, en TikTok. La que más, en la que más activa estoy es en TikTok, porque en esa puedo apersonarme un poco más, hacer los en vivos y entrar en contacto con las personas. Las otras redes las tengo más de manera comercial por el programa Inframundo Paranormal 13 que les comentaba, pero también nos pueden encontrar como Inframundo Paranormal 13 EC, es Ecuador, porque también existen otros de Inframundo Paranormal en México, también, por ejemplo, en Chile. Entonces, nosotros somos Inframundo Paranormal 13 EC. Estoy escuchando un, eh,
Y se me fue la idea. Ah, ya. Me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Connie Medium o como Inframundo Paranormal 13S. También nuestro programa se transmite a nivel mundial mediante la página web www.canelaradio.com todos los días jueves a partir de las 22 horas hora Ecuador, en esta diferencia horario, a partir de las 10 de la noche hora Ecuador, todos los días jueves transmitimos desde Radio Canela, www.canelaradio.com, pero me encuentras en mis redes como Connie Medium. Bueno, raza, pues espero les haya gustado el capítulo. Dicho eso, nos vemos y hasta la próxima. Bye bye.